Bienvenidos a este quinto video del curso Introducción al Derecho. Te saluda la magíster Pamela Nieves Peña y estudiaremos la teoría general del Estado y el Estado peruano. El objetivo del tema es analizar la teoría general del Estado y el Estado peruano e identificar los elementos y la función de la administración pública peruana, gobiernos regionales, gobiernos locales y los organismos constitucionales autónomos del Perú. Los contenidos que vamos a estudiar en esta oportunidad están referidos a qué es el Estado peruano, cuál es el contenido político del Estado peruano, cuál es el contenido orgánico del Estado peruano, cuáles son los organismos autónomos reconocidos por la Constitución Política del Estado y cuáles son los elementos del Estado. Durante los últimos siglos, la humanidad ha evolucionado en su concepción del poder. En la actualidad, la sociedad asume que el Estado se organiza de acuerdo a una constitución y leyes complementarias, siendo que estas últimas deben estar alineadas a la Constitución misma. En ambos casos, se establecen todos los principios y derechos que van a regular dentro de la sociedad el uso de ese poder, así como las funciones, atribuciones, obligaciones y demás lineamientos de los organismos que van a detentar ese poder. Todo ello dentro del desarrollo de la marcha de un Estado de cualquier sea su tipo. Es así que, como quiera que existen diversos tipos de Estado, es menester concentrarnos en el Estado que nos rige para nuestro caso y que son la mayoría de los casos del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, el Estado tiene cuando menos dos grandes dimensiones. Una dimensión política, que es la que se ocupa de los derechos constitucionales y los grandes principios que rigen a los mismos, y la dimensión orgánica, que es la que se ocupa de la estructura del Estado y de los organismos que los conforman, sus atribuciones y que marcan la pauta de su comportamiento dentro de un Estado constitucional. Y cuando lo anteriormente mencionado se recogen en documentos normativos y realmente se cumplen, entonces estamos hablando de un Estado de derecho, siendo que en este caso el poder es ejercido con límites y observancias a las leyes y reglas preestablecidas. Otro tema importante es la relación al Estado peruano, el cual se desprende del tema anterior, y de ahí la importancia para ser tratado. Es bien sabido que a lo largo de la historia el Perú ha sufrido cambios en su forma de gobierno, siendo que en la actualidad vivimos en un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, ha habido episodios en los que los hechos no han coincidido precisamente con lo normado, hechos que ahora forman parte de nuestra historia. Es necesario analizar el Estado peruano desde la perspectiva de la Constitución vigente y actual, como es la Constitución Política de 1993. Nuestro máximo instrumento normativo se ha establecido dentro de dos aspectos centrales del Estado peruano, como son los aspectos políticos y los aspectos orgánicos. El Estado peruano, conforme a lo establecido en la Constitución, tiene dos grandes grupos de principios, los cuales están claramente establecidos y que además resultan fundamentales desde el punto de vista de su contenido político, como son los derechos constitucionales o humanos y los principios de organización y de política general del Estado, tal como lo ha precisado el doctor Marcial Rubio Correa en su libro El sistema jurídico, Introducción al Derecho. El régimen constitucional peruano recoge un sistema de protección de defensa de los derechos, no solo porque los establece y delinea claramente, sino porque ha instaurado un sistema de garantías constitucionales para la protección de los mismos. Garantías que han sido contenidas y recogidas en el artículo 200 de nuestra Constitución. Es así que en este marco se plantean condiciones positivas para que se puedan desarrollar dentro de la vida social y política en el Perú, las mismas que están englobadas en dos grupos. Del lado de las personas, ya que se establece claramente los derechos de las personas, pero también los deberes de las mismas, estableciendo los límites necesarios para vivir en armonía, estableciéndose así una cultura de convivencia dentro de la paz social, la solidaridad y los valores, entre otros. También del lado de los órganos estatales, estableciendo no solo las atribuciones de los mismos, sino también sus límites, con la finalidad que no se incurra en un abuso del poder. Por otro lado, además de los derechos fundamentales del Estado peruano, tienen otros principios que se orientan más que todo a la organización política del Estado, y es así que estos principios también han sido señalados en nuestra Constitución, los cuales son: el Perú es una república democrática
y social independiente y soberana, contenida en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado. El gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43. El poder emana del pueblo, artículo 45. El derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional, artículo 46. La creación de la riqueza, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria, artículo 59. Economía social de mercado, artículo 58. Pluralismo económico, artículo 60, y la libre competencia, artículo 61. Finalmente, debemos plantearnos puntos fundamentales en torno a este tema, como son: el Perú es una república democrática, el Perú es una república independiente y soberana, el trabajo es la fuente de la riqueza y el gobierno es unitario. El otro contenido que debemos abordar es el contenido orgánico, siendo que aquí debemos tener en cuenta el conjunto de organismos que lo configuran y que ejercen sus funciones. Es así que se reconoce al gobierno central, gobierno regional, gobierno local y organismos autónomos, así como la administración pública y las empresas del Estado. En cuanto al gobierno central, podemos decir que en sus inicios el Estado liberal estuvo marcado por la teoría de la separación de poderes, expuesta por Montesquieu, y así fue evolucionando. En la actualidad, estos poderes y funciones del Estado se han agrupado de acuerdo a las necesidades del Estado. Así tenemos, desde el punto de vista funcional, la potestad funcional o potestad legislativa, la potestad o función ejecutiva y la potestad o función jurisdiccional. Desde el punto de vista orgánico, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. El Poder Ejecutivo es un órgano encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país, compuesto por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. El Poder Legislativo, cuyas funciones no son las de dictar leyes o normas de rango inmediato inferior nada más a la Constitución, sino también de ejercitar el control político del Poder Ejecutivo a través del mecanismo establecidos en la Constitución. El Poder Judicial, que es el órgano de administrar justicia en el país, el mismo que se encuentra estructurado por la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Justicia, compuestas a su vez por salas superiores, juzgados especializados, juzgados de paz letrado y juzgados de paz. En cuanto a los gobiernos regionales regulados por el artículo 190 al 192 de nuestra Constitución, estableciéndose que las regiones tienen una base territorial y una base poblacional. Cada gobierno regional tiene un presidente regional que corresponde a su órgano ejecutivo y un consejo regional que corresponde a su órgano legislativo. Los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados, de acuerdo a lo que se establece el artículo 194 de la Constitución. Conformado por los alcaldes, que viene a ser el Poder Ejecutivo, y el Consejo Municipal, que viene a ser el Poder Legislativo, que a su vez es un órgano normativo y fiscalizador. Finalmente tenemos los organismos autónomos constitucionales, los mismos que tienen rango constitucional, con funciones específicas en las que tienen autonomía formal, ¿no?, de los órganos del gobierno central. Estos son el Tribunal Constitucional, el Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, el Banco Central de Reservas del Perú, la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones. Bien, finalmente y solo para recordar, abordaremos los elementos del Estado. ¿Cuáles son? El pueblo, que es el grupo de personas que residen dentro de un espacio geográfico determinado, los cuales están vinculados por costumbres, por su unidad idiomática, su fe religiosa, su pasado, sus anhelos e ideales comunes. El territorio, que es el aspecto geográfico donde reside este grupo de personas. Nuestra Constitución Política del Estado señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable y comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, el espacio aéreo, el sobresuelo que lo cubre, ¿verdad? Y que está dividido en regiones, departamentos, provincias y distritos. El poder, que conforme señala el maestro Francisco Miró Quesada, es la capacidad de tomar e imponer decisiones que tiene una persona o un grupo de personas, dentro de un sistema, subsistema o parasistema social, sobre otra persona o grupos de personas a favor o en contra de su voluntad, y en una relación dinámica, conflictiva y asimétrica, el mismo que se traduce en poder político. Bien, estimados alumnos, hemos concluido nuestro tema, pero como ya lo sabes, esto no queda aquí.
Cuentas con el apoyo de tu docente virtual, quien aportará mayor información. Te deseo muchos éxitos y te dejo la siguiente frase. No digas es imposible, di no lo he hecho. Gracias.